Bueno, buenas tardes. Aquí, en este último tramo del día, querríamos recoger lo que podemos, lo que hemos podido entender del mensaje del libro de Habacuc, ¿no? Hemos visto dos fragmentos del libro. El libro, sin embargo, constituye también una composición literaria y hemos visto cómo esa composición desemboca en esa especie de himno final en el que hay como un reconocimiento del poder de Dios, ofrece no una respuesta teórica articulada de manera racional, sino una invitación o una invitación a la confianza, que es como una confirmación de lo que se señalaba en el capítulo 2, versículo 4, ¿no es cierto? El hombre que se fía de Dios, el justo, vive por la fe, por esa confianza, o por esa fidelidad, ¿no? O por la fidelidad de Dios, en este caso, ¿no? Y eso que aparece como explicado, desplegado en esta última parte, sobre todo del himno que hemos leído, ¿no? En primer lugar, ¿cómo sería la articulación del pensamiento en el libro que, que hemos visto? Y bueno, Alonso, el padre Alonso dice que es la obra de Habacuc es una de las más profundas del Antiguo Testamento. ¿Y a qué apunta? Y precisamente a que en él se puede reconocer reflejado el problema que plantea, es decir, el problema que es uno de los más complicados y más importantes de la historia de las relaciones del hombre con Dios, el creyente con su Dios, ¿no? Uno de los más acuciantes en la literatura bíblica, que es el que hemos formulado aquí, ¿no? ¿Por qué sufre el inocente? Porque el justo tiene que sufrir, sobre todo en manos del injusto, del malvado, del impío, ¿no? Tanto desde el punto de vista literario como teológico, el libro se articula de manera binaria, porque está dominado en su conjunto por esa percepción de la alternancia de los poderes, ¿no? El justo y el malvado, el inocente y el culpable, ¿no? De alguna manera se expresa así esa suerte de enfrentamiento, de dialéctica que hay en la historia misma, ¿no? Y que se va sucediendo de manera como irrefrenable, ¿no? Entonces el profeta parte de la justicia de Dios, ¿no? Y va a invitar a la confianza en un Dios desconcertante, ¿no? La justicia de Dios, ese Dios justo que no soporta la injusticia, eso lo dice desde el comienzo, ¿no? Como tus ojos son ver esta injusticia, esta iniquidad, esta crueldad, ¿no? Tus ojos no pueden, es lo que dice 1:13, ¿no? Tus ojos puros no pueden ver el mal, eres incapaz de contemplar la opresión, en este sentido, de que no puedes quedarte mirando semejante injusticia, y es la esperanza de la intervención divina, ¿no? En función de este principio clave del conjunto de la Escritura, particularmente de los escritos proféticos, Habacuc dirige su primera queja, o su primera lamentación a Dios, ¿no? La situación de Judá es demasiado catastrófica para que Dios soporte verlo, es suficientemente desastrosa para que su reclamo de lo despierte
a Dios, ¿no? Esta situación tiene como que casi obligarlo a Dios a responder. Y ese Dios responde en virtud de ese mismo principio, pero le dice que está bueno, si interpretamos como un sufrimiento, un desastre, una opresión, una injusticia interna, ese 1:3, ¿no? ¿Por qué me haces ver injusticias y contemplar opresiones? Soy testigo de rapiños y violencias, se suscitan querellas y discordias, ¿no? Pero la respuesta que aparece aquí de Dios es la respuesta de un Dios que hace surgir a los caldeos, ¿no? Para castigar a los culpables se sirve de un pueblo que lo convierte en instrumento de sus designios, según 1:5 al 11, ¿no? Hasta aquí es la respuesta que también hemos visto en otros profetas, como hemos dicho ya esta mañana, en Isaías, por ejemplo. Pero igual que en Isaías, también aquí se nota cómo el instrumento supera lo que podría haber sido su misión, en realidad, porque no tiene ningún interés en cumplir ningún plan de Dios, el instrumento, porque ni sabe de eso y siempre se pasa de rosca, ¿no? Supera los límites. Y en este caso los caldeos son pintados así con toda la crueldad que los caracteriza en su accionar imperial. No solo castiga, sino que destruye, ¿no? Destruye lo que aparece aquí. Y por lo tanto también a su vez necesitará ser frenado, ser castigado, ¿no? Ya en Isaías se observa también ese mismo mecanismo y esa misma progresión. El capítulo 14 de Isaías contenía una reflexión parecida, ¿no? Y aquí es donde podemos volver a la lectura de estos días del libro de Daniel y de la famosa estatua, ¿no? Con pies de barro, ¿no? Los distintos imperios que se suceden y que sin embargo pueden ser derribados por una piedrita no movida, no tirada por mano humana, ¿no? Entonces eso quiere decir movida por Dios, ¿no? Una piedra, ¿no? Que se mueve, se tira contra el imperio, ¿no? Como es la pobre imagen que hemos visto a veces de niños palestinos tirándole piedra a los tanques, ¿no? Del ejército. Y sin embargo, alguna vez una piedra derribará al imperio, ¿no? Es la esperanza que tiene Daniel, ¿no? Por eso también lo cita a Habacuc, ¿no? Como aquel que le trae el alimento puro. Entonces, aquí, sin embargo, hay una espiral que es difícil de soportar, esta espiral de violencia que parece repetirse a lo largo del tiempo, ¿no? El comentario que hace Alonso y hace Sicre también es como Habacuc no comprende que Dios contemple impasible las luchas y contiendas de su tiempo, la ofrección del faraón y de su marioneta Joaquín, ¿no es cierto? Después que ha muerto Josías y después quizás el Señor le responde que piensa castigar a los opresores egipcios mediante otro imperio, el imperio babilónico. Sin embargo, la respuesta de Dios aparece poco satisfactoria porque al cabo de poco tiempo los mismos caldeos resultan tan déspotas y tan crueles como los asirios o como los egipcios. Y el profeta se queja de nuevo a Dios en los versículos 12 al 17. Le duele la alegría con la que el nuevo imperio se va apoderando de las naciones, aplastando pueblos sin compasión. Y no comprende que Dios contempla en silencio a los traidores, al culpable que devora al inocente. Y por eso en actitud vigilante dice, espera una nueva respuesta de Dios, 2:1. Aquí quedaré en mi puesto de vigía esperando la respuesta de Dios, ¿no? Y el Señor le replica que el momento de la venganza está cerca, que llegará sin retraso, que tiene que esperar, que la misión tiene un término, ¿no? Entonces todas las naciones oprimidas podrán
entonar un canto burlesco contra el gran imperio vencido, ¿no? Es lo que encontramos allí. Allí incluso se abre la perspectiva porque ya no contempla solo la problemática de Judá, de la que partía su preocupación inicial, sino que tiene una visión más universal, es decir, todos los pueblos, todos, ¿no es cierto?, dirán esa copla, ¿no? Todos estos dichos, coplillas y acertijos, ¿no?, respecto de la Babilonia cruel, ¿no? A costa de todos los países, los saqueados, destruidos, humillados por la gran potencia, a costa de ellos se ha enriquecido Babilonia, pero esta actitud contiene en sí misma un germen de autodestrucción, ¿no? Se ha llenado como quien de manera glotona se ha engullido las riquezas de las naciones, pero eso terminará destruyéndolas, ¿no? Entonces la afrenta, la vergüenza será mayor que la gloria que supo conseguir, ¿no? Y el castigo lo llevará a cabo las naciones oprimidas, incluso la misma naturaleza parece participar de ello, según dice allí el mismo texto en el 19. La violencia del Líbano te cubrirá amenazante y la matanza de animales te aterrará por tus crímenes y por la violencia del país, a la ciudad y a todos sus habitantes. Entonces, así tenemos aquí esta perspectiva del libro, ¿no? La fidelidad del Dios justo es, o la fidelidad del justo, digamos, es la invitación que hace Dios, fidelidad a un Dios desconcertante, ¿no? Entonces, Habacuc va más allá en la reflexión que hace, ¿no?, y manifiesta cómo es incapaz de comprender el proceder de este Dios que le inflige un castigo ciertamente merecido a Judá, pero utilizando un pueblo todavía más impío que el pueblo de Israel, ¿no? Interesante, dice, a uno, habla de uno más justo, dice el hombre leal. Ahí está, capítulo 1, versículo 13. ¿Por qué ves a los traidores y callas cuando traga el impío al que es más justo que él? Aquí detrás del justo, quizás está englobando de manera colectiva al mismo pueblo de Israel. ¿Será Dios incapaz de encontrar un instrumento adecuado para sus designios? Puesto así al principio, se continúa en una cadena sin fin en la que un nuevo culpable podrá siempre ser castigado por otro que al final es más malvado que él, ¿no? Entonces, una especie de espiral, ¿no? Ese impasse parece total, pero a pesar de ese juego de palabras y de respuestas, de preguntas y de respuestas, a pesar de la presión que el profeta ejerce sobre Dios para obtener alguna luz, no se entrevé una solución, por lo menos en la teoría, ¿no? El texto de Habacuc no proporciona una respuesta satisfactoria en ese nivel. La respuesta, en cambio, parece estar en la línea del capítulo 2, versículo 4, en ese segundo oráculo que enuncia al principio que el justo vivirá por su fidelidad. Pero en las circunstancias concretas es como de aplicación como ambigua, digamos, poco operativo, al menos en cuanto al juicio que se puede dar desde fuera respecto de esto, ¿no? Porque hay que fijarse que la actitud que el profeta asume enseguida en el libro parece que no se conforma, ¿no? Termina con un salmo, pero así reconoce entonces la obra de Dios y le ruega, ¿no es cierto? Y es solamente en ese encuentro personal con el misterio inabarcable de Dios, un Dios desconcertante, como alcanza su sosiego, digamos, ¿no? Entonces,
A modo de conclusión del diálogo, entonces el profeta parece ofrecer efectivamente su confianza, su fidelidad, aun cuando no logra comprender, no entiende, pero confía. El interés del texto de Habacuc, por otra parte, no reside tanto en el contenido del mensaje, como digo, sino en el modo como subraya esta actitud, la actitud de fe que el profeta ha adoptado frente a los problemas de su tiempo. Y esto, más que las respuestas concretas, es lo que sirve de referencia para los creyentes que lo siguen, ¿no? Podríamos decir también como el libro de Habacuc afronta los grandes temas de la reflexión sapiencial. Por eso lo relacionábamos también nosotros con el libro de Job, el eterno problema: ¿por qué sufre el justo y tiene éxito el impío? Entonces, a primera vista, el modo con el cual el libro de Habacuc enfrenta este problema se acerca a la manera como lo hacía Job, ¿no es cierto? Se plantea también la pregunta acerca de la justicia de un Dios que está frente a esta situación, ¿no? Se ve él mismo desconcertado con el modo en el cual Dios conduce los acontecimientos. Y también el libro de Habacuc termina de una manera parecida al de Job, no con una respuesta teórica, sino con el testimonio de una experiencia de encuentro personal. Si bien no sabemos cómo se da concretamente ese encuentro, esa teofanía, esa manifestación de Dios, ¿no? El libro de Job trata de una manera bastante académica un problema dolorosamente real, ¿no? Los distintos amigos intentan resolver el problema con la reflexión, ¿no? Habacuc nos presenta la problemática histórica, ¿no? El binomio justo-malvado, oprimido, justo-injusto. El profeta, digamos, aquí ejerce como profeta en el hecho de que responde al problema que se plantean él y sus contemporáneos en situaciones concretas por las que está atravesando la nación, el país, ¿no? Entonces no da una clase, sino que como miembro del pueblo de Israel, de Judá, le plantea preguntas a Dios con el deseo de encontrar una solución en medio de los acontecimientos que está viviendo en su tiempo, ¿no? Aquí parece una cosa interesante que podríamos nosotros destacar, es que a diferencia de otros libros proféticos, ocupa un lugar central en el libro la figura del profeta, ¿no? Se habla demasiado de Habacuc, es decir, se habla demasiado de él y él está como demasiado en el centro de la escena, ¿no? En su diálogo con Dios, su propia experiencia es la que aparece en primer plano. La figura del profeta es central en el libro, ¿no? Se trata aquí de la figura literaria del profeta, ¿no es cierto? El profeta del libro, como personaje del libro, aun cuando aparece en este diálogo bastante dramatizada la acción, ¿no? Una permanente interacción entre Dios y su profeta, el profeta y Dios, como dos interlocutores en un diálogo que se desarrolla en estos 3 capítulos, ¿no? Se enfrenta la figura del profeta aquí con la experiencia del mal, por un lado, un mal injusto, por el otro, y además muestra cuál es la reacción personal que él va teniendo ante la palabra y ante la acción de Dios, ¿no? Entonces no solo interactúa con la realidad y la realidad política, la realidad histórica, sino con el Dios en quien él cree, con el Dios que lo ha enviado, ¿no? En eso tenemos en ese capítulo 2, versículos 2 al 5, como valiosas las instrucciones que
Dios le da al profeta cómo recibir su mensaje y cómo transmitirlo, ¿no? Escribe la visión, ponla clara en las tablillas para que pueda leerse de corrido, puedan leerla incluso corriendo, como decíamos, ¿no? Y porque tiene su fecha, la visión aspira a la meta y no defrauda. Si se atrasa, espérala, porque vendrá ciertamente sin retraso. El orgulloso no la espera anhelante, pero el hombre leal seguirá vivo, vivirá por su fidelidad. Entonces, invitándolo a esa reflexión. Entonces, el libro desarrolla como una reflexión personal sobre la relación del profeta con su Dios, ¿no? Si uno puede detenerse ahí tanto en 2:1 como en 3:16 y 17, ¿no? Le he oído y se estremecen mis entrañas, le he escuchado y titubean mis labios, un temblor penetra en los huesos, el andar tiemblan mis pasos, ¿no? Que podemos decir como interpretarlo de manera literal, digamos, como testimonio de una experiencia de contacto con la divinidad que lo perturba, digamos, lo saca de le altera su conciencia normal, o de manera metafórica, pero de una manera o de la otra habla de la conmoción que experimenta en relación con su Dios. Entonces, esa relación con Dios que no lo deja indiferente, ¿no? Aquí hay que plantearse la cuestión del auditorio, ¿no es cierto? El auditorio, los destinatarios. El auditorio aparece, si uno lo puede rastrear, a partir de, por ejemplo, capítulo 1, versículo 5, mirad a las naciones, contemplad, quedad estupefactos, atónitos. Ahí hay una segunda persona del plural a quien se dirige, ¿no es cierto? En la que podemos pensar en el auditorio. Es el primer oráculo de Dios transmitido en el libro, tiene unos destinatarios ahí. Y en 3:16, aquí habla ahí en primera persona, lo he oído y se estremecen mis entrañas, pero en el texto... sí, también hablando entonces el profeta en primera persona. Aquí entonces, en la relación con la audiencia, porque este diálogo acontece siempre que nosotros tenemos una acción dramática, nunca hay solo dos personajes interactuando, siempre hay un tercer personaje que es el espectador, ¿no? Frente a esto, y en este caso la audiencia, ¿no? Que está llamada a involucrarse en la acción dramática, identificándose o distanciándose de los personajes. En este caso, justamente el libro entero anima a identificarse con el personaje, a adoptar el personaje del profeta, me refiero, a adoptar la misma actitud, ¿no? A hacer nuestra la misma confianza que se le requiere al profeta, ¿no? Entonces, si bien la gran cuestión que aparece en este libro es la del sufrimiento del justo y la de la forma de obrar de Dios, ¿no? La forma de obrar de Dios. Un Dios que parece no adecuarse a los esquemas humanos, a los calendarios y a los horarios que nosotros le ponemos, ¿no? Porque el profeta que empieza diciendo ¿hasta cuándo? Esa es la primera palabra que aparece, ¿no? Como que le urgiera a obrar dentro del tiempo, en los plazos por él esperados. Y sin embargo, ese Dios le dice, vos esperá, porque la visión tiene su tiempo, se cumplirá en su momento, ¿no? Entonces, un Dios que no se encierra en los esquemas humanos y que requiere una confianza radical, ¿no? Radical como la que le exige aquí al final, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes en lo que hemos podido ver? ¿Cuál es el elemento del libro que parece como más
desafiante o más interesante para ustedes aquí? Resultó particularmente difícil, ¿no? De leer. Ya desde el comienzo el profeta empieza eh, haciendo una queja por la violencia y bueno, la respuesta de Dios parece ser más violencia. Ayer veíamos en Nahum que Dios discernía entre bueno, el bueno y el malo y un discernimiento. Acá parece que todo se equipara y hay una violencia y una crueldad que lo arrastra todo. Y desde la mañana me venía esa frase, que no sé quién la dijo, pero es sufrimos por la paciencia de Dios, ¿no? Dios mira, Dios no actúa y la historia sigue su curso con su carga de sufrimiento y crueldad. Y como el libro no da una respuesta, yo sin quererlo se me desviaban los ojos a Jesús, ¿no? Que está ahí arriba en la cruz, y me parecía muy fuerte el contraste, ¿no? Entre tanta violencia, tanta crueldad, y que la respuesta de Dios parece ser en Jesús su no violencia redentora. Pero bueno, eso viendo ya la escritura en su amplitud total, no Claro. solamente en el libro. Es el desemboque de todo esto es eso, ¿no? Un Dios que aparentemente está indiferente del otro lado, pero que en realidad está de este lado, del lado de las víctimas. Está sufriendo en el que es bombardeado, en el que es acribillado, en el que es muerto de hambre, en el que es pisoteado, en el que es violentado, en el que es atropellado, en el que es el Dios crucificado, ¿no? El Dios que se hace, que para transformar la historia se hace historia, ¿no? Se hace carne, se hace historia. Bueno, ahí es como más desconcertante todavía, ¿no? Entonces, el Dios en quien creemos los cristianos nos exige todavía más nos invita a la fe desde el testimonio de su caridad suprema, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo creo que, como decía Bonhoeffer, era, ¿no es cierto?, que hace falta como para ser cristiano hay que pasar por todo el camino del Antiguo Testamento, no se puede saltar. Entonces hay que sufrir la dificultad de este Dios desconcertante para poder hacer un verdadero acto de fe neotestamentario, ¿no? Solo cuando uno sufre la muerte puede celebrar la resurrección, ¿no? Solo un Jesús que llora y que suda gotas de sangre en Getsemaní puede después proclamarnos como resucitado la buena noticia, ¿no? Entonces, él siendo el Hijo de Dios, no se exime, no se ahorra, no hace trampa, no se saltea las casillas. Más cosas que les parezca importante destacar. A mí por una cosa, esperar contra toda esperanza, como mensaje, y me llegó mucho también el tema de la experiencia del profeta, que no algo teórico, como la respuesta, si bien no sigue entendiendo mucho, no hay, pero es como que se tranquiliza con esa experiencia. Claro, la experiencia de Dios, una cuestión mística de alguna manera que tiene que ver con esto, anticipa de algún modo la revelación cristiana en el sentido de que es solo entrando en el misterio, ¿no? Que puede ser en el misterio del dolor, solo dejándose afectar por ese misterio de dolor que no está afuera. Entonces, descubriendo esa presencia de Dios en ese dolor, ¿no? Y después yo, esta mañana, me venía la imagen del profeta como francotirador, tanto en Nahum como Habacuc, lo que vos decías, como la figura central. Y bueno, la respuesta es como... ¿Por qué dice el francotirador? ¿En qué sentido la imagen? En el sentido que es como el centro de él mismo, digamos.
Y en el centro de la escena y actúa solo. actuando solo. Y bueno, yo no tenía no tenía tanto acentuado la audiencia, ya que como audiencia uno tiene que comprometerse. Claro, ¿qué hacemos nosotros frente a este libro que estamos leyendo, ¿no? ¿Cuál es la actitud que se nos pide? Es decir, ¿cuál es de alguna manera la intención de un libro como este, ¿no? De la intención del libro como tal, ¿no? Entonces, asumir nosotros mismos la actitud del profeta, parece como modelo de acción. Como pueblo, el mismo pueblo se siente representado ante Dios por las cuitas, por los sufrimientos que está pasando. Uh-huh. Pero es decir que hay el profeta está poniendo como de intermediario, de intérprete frente a Dios de lo que, aunque Dios ya lo ve, él lo remarca y lo va diciendo, ¿no? Uh-huh. Ahí viene la respuesta de Dios, ahí en 2:4, digamos, en los versículos anteriores. Y esa respuesta de Dios, que al principio lo único que está haciendo el profeta es hacer lo que tiene que hacer, que es vigilar, cuidar, mirar, ¿no? Después está haciendo ya al fin del Salmo del 3, está aceptando y viviendo lo que Dios le está pidiendo, que viva por la fe. Y que entonces, frente a lo que ocurre, a lo ocurrido, no es que quite la vista o sea totalmente inmune al dolor, sino al contrario, sino que teniendo en cuenta todo eso y sabiendo que eso pasa, porque lo que mantiene es Dios mismo y la fe en Él. Y eso es lo que llega a vivir, eso es lo que transmite, me parece, en todo caso también todo el libro. Agarrar, saber, tener ubicado delante de Dios que este profeta no es virtual, sino es algo real y que actúa como tal, ¿no? Y nos da nos enseña con su propia vida el hecho de tomar esos últimos 3 versículos del Salmo, ¿no? Del 17, 18, 19, ¿no? Que pese a los imperios que pueden llegar a suscitarse, sabe en todo caso que, como dice Alonso Cheque, el asunto de saber y notar que no es solamente con este o con cuál imperio, sino que todo imperio opresor será detenido por Dios mismo. Claro, no solo Asiria, como se planteaba Nahum, sino todas las potencias crueles de la historia. Bien. Interesante, aquí también yo repito lo que me parece a mí, que estos textos nos enseñan textos difíciles, ¿no? Textos difíciles, incluso a veces incómodos. El Midrash sobre los 12 profetas, por ejemplo, se ve que tiene algún problema para este texto de Habacuc, ¿no es cierto? Lo va medio esquivando cuando puede, ¿no? Y digo que son textos incómodos, pero me parece a mí que son una invitación a animarnos a verbalizar estas cosas y estos problemas, ¿no? A ponerle palabra, ponerle nombre, ¿no? Esto que escandaliza, como es el sufrimiento injusto, esta aparente inacción de Dios, ¿no? A decirla, ¿no? Convertirla en oración, ponerle palabra, ¿no? Esto de que el profeta es la voz de los que no tienen voz en varios sentidos, ¿no? Es para poder presentar una denuncia del mundo injusto y del sufrimiento injusto y presentarlo a quien corresponda,
y sobre todo presentárselo a Dios, ¿no? Entonces, voz de los que no tienen voz es convertir en oración la voz de aquellos que no son capaces de orar, ¿no? Y presentarle a Dios con la crudeza del sufrimiento injusto esa voz, articular en palabras el grito de dolor de una humanidad sufriente, la humanidad que sufre injustamente, ¿no? Y darle voz a los que no tienen voz también al revés, a aquel que no parece no tener voz en este concierto, en este discurso, como es Dios. Hoy también hace falta darle voz a Dios en un mundo que parece no tener necesidad de escucharlo, pretende no tener necesidad de oírlo, ¿no? Entonces darle voz a los que no tienen voz. Creo yo que estos textos son una invitación a que recuperemos nosotros esta capacidad de hablar con crudeza, con fe, por supuesto, con respeto, por supuesto, con altura, por supuesto, pero con crudeza. Es decir, yo creo que a veces los creyentes corremos el riesgo, los cristianos sobre todo, de ser como cínicos, en el sentido etimológico y como filosófico, es decir, ¿no es cierto? No me hace mella, no me duele, decía el chiquito, que no me duele, ¿no? Yo estoy en otra, superado, ¿no es cierto? Espero la vida eterna después de la muerte, ¿no? Entonces, estas cuestiones históricas, políticas, sufrimiento, no me afectan, ¿no? Jesús no es un cínico, ¿no? Entonces, creo yo que el creyente tiene que hacerse cargo de toda esta problemática y este dolor y ser capaz de darle palabra, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Qué más cosas? Igual que Nahum, también Habacuc ha tenido sus lectores en épocas difíciles. Fíjense cómo Daniel, hoy nos lo recordábamos en ese capítulo 14, cita al profeta Habacuc, como decía Raúl, ¿qué hace Habacuc en Daniel? Ya te dijo. Bueno, Habacuc estaba cocinando, preparando comida para los segadores, y viene el ángel del Señor, lo agarra de los pelos y se lo lleva al foso de los leones donde estaba Daniel para que le dé de comer a Daniel. Ajá. Y la particularidad que yo te decía esta mañana es que estaba cocinando carne. Claro, era un estofado, dice, carne, ¿no? Pero claro, carne cocinada por Habacuc, que la cocina como es comida kosher, digamos, es la cocina como corresponde, ¿no es cierto? Entonces, a estos que no digamos, se rehusaban a comer la carne tal como la elaboraban a los animales, tal como lo mataban en Babilonia, en cambio pueden aquí alimentarse con confianza de esto que les trae Habacuc. Pero Habacuc entonces trae un alimento, y un alimento puro, un alimento bueno, a estos que están sufriendo bajo el imperio, están en el horno, ¿no? Literalmente, en el horno, ¿no? Entonces, aquí también vemos cómo en realidad aquí se puede estar reflejando o expresando de alguna manera lo que entienden ellos, que se alimentan también de la palabra de Habacuc, ¿no? Y entonces, no solo en Daniel, sino también en Qumran, que se ubica en un contexto semejante a los sufrimientos que han tenido en la época de los Seleucidas. Aquí después, en época romana también, el manuscrito de Habacuc, que forma parte de los manuscritos de Qumran, es uno de los que llamábamos Pesher, ¿no? El Pesher de Habacuc es esta interpretación del texto como vaticinio, como expresión cifrada de lo que ellos están viviendo, ¿no? Es uno de los más completos y los más interesantes de la serie de Pesharim que hay en Qumran, es el Pesher de Habacuc. Hay una actualización histórica, que es propio de este tipo de literatura, por supuesto, que ocupa un lugar de primer plano en esta interpretación. El maestro de justicia, mencionado por primera vez en el comentario de Habacuc,
reviste aquí un rol muy importante, es un personaje clave en las doctrinas y en las prácticas de la comunidad de Qumran. Aquí uno podría meterse un poquito en eso y ver cómo el texto ha sido releído en esos momentos, ¿no? Hay otros fragmentos del texto de Habacuc que se encontraron también en las grutas del desierto de Judá, en la cueva de Murabaat, ¿no? Y podríamos quizás, para por lo menos tener alguna experiencia de estos textos, leer algunas líneas, ¿no? Dice en la columna 1 del Pesher de Habacuc, es en la cueva 1, el 1Q Pesher Habacuc, ¿no? Es el texto se puede datar desde el examen paleográfico a finales del siglo I antes de Cristo. Se trata del manuscrito más largo y mejor conservado entre todos los documentos de Pesharim que han llegado hasta nosotros. Consta de 13 columnas que comentan los dos primeros capítulos del libro de Habacuc, mientras que se puede decir con certeza que el tercer capítulo dice no aparece en el Pesher de Habacuc. Entonces, por eso algunos dicen, bueno, ese salmo seguramente lo han agregado. No, porque ese salmo aparece en la traducción de los 70, que es del siglo III antes de Cristo. Entonces, ya formaba parte del libro, ¿no? Pero ese tercer capítulo, que contiene más bien un himno, un salmo, no era comentado, es decir, no formaba parte del comentario, porque la última columna del texto termina como un amplio espacio en blanco, que significa que ahí terminaba el manuscrito, ¿no? La primera y la segunda columna, contrariamente a las otras, están bastante bien conservadas, ofrecen un texto con algunas lagunas, ¿no? Algunos blancos. Y bueno, cuando es cita del texto bíblico es fácil reconstruirla con el texto hebreo, pero no obstante el carácter fragmentario, se puede decir que esta primera columna efectivamente es el comienzo del texto, ¿no? Dice, por ejemplo, Habacuc 1, oráculo recibido en visión por el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Adonai? Pediré ayuda sin que me escuches, te gritaré violencia sin que me salves. De ahí el versículo. La interpretación, así hace, ¿no es cierto? Siempre pone el texto y después la interpretación. Y dice, la interpretación de este texto se refiere al comienzo de la generación última. Sobre ellos gritarán bueno, hay una laguna. ¿Por qué me haces ver crímenes y me muestras fatigas? Dicen, la interpretación de Dios con opresiones y traiciones, ¿no? Y falta la interpretación. Me pones frente a violencia y destrucción y hay riñas y contiendas. Ahí falta un texto y dice la interpretación, despojos y riñas, disputas y destrucción. La ley cae en desuso, y ahí otra interpretación, que han repudiado la ley de Dios. Dicen. Cada uno de los versículos entonces va siendo comentado, y ese comentario contiene una alusión a lo que está viviendo la comunidad de Qumran, ¿no? El derecho no sale vencedor porque el malvado circunda al justo. Su interpretación, el malvado es el sacerdote impío, el sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Y el justo es el maestro de justicia, es el abad de la comunidad de Qumran, ¿no? Por eso el derecho sale pisoteado. Y bueno, ahí falta la interpretación. Ven cómo enseguida identifica los personajes literarios del libro con las personas reales que forman la comunidad. En la columna 2, la interpretación de la cita se refiere a los traidores que son
con el hombre de la mentira, que no prestaron oído a las palabras del Maestro de Justicia, que traía palabras de la boca de Dios, y a los traidores de la nueva alianza. La comunidad de Qumran se llama a sí misma Comunidad de la Nueva Alianza, ¿no? Desde el momento en que no creyeron en el pacto de Dios y profanaron su nombre santo. Del mismo modo, la interpretación de la cita se refiere a los traidores de los últimos días. Ellos serán los que violen el pacto, que no quedarán cuando escucharán todo lo que acontecerá a la generación próxima, tal como ha sido dicho por boca del sacerdote que Dios ha puesto en medio de la comunidad para explicar todas las palabras de sus siervos, los profetas, por medio de los cuales Dios ha anunciado todo lo que acontecerá a su pueblo. Y dice después, porque aquí que yo haré surgir a los caldeos. Bueno, la interpretación se refiere a los kitim, rápidos y potentes, a los griegos, rápidos y potentes en la batalla para destruir a muchos a filo de espada. En el dominio de los kitim conquistarán muchos países y no aceptarán los preceptos de Dios, ¿no? Todo lo que han sufrido en manos de los herederos del imperio de Alejandro, ¿no? Todos los Ptolomeos y los Seleucidas, ¿no? Entonces, de esta manera, uno puede ir leyendo el texto de Qumran, en el que se toma cada uno de los versículos del libro de Habacuc y se intenta leer en él un anuncio de lo que está sucediendo, como si estuviera escrito para ellos, ¿no? Al margen de lo que se pueda decir de esta interpretación, como uno dice forzada, o no es cierto, artificiosa, todo lo que quieran, pero está la convicción de la permanente actualidad de la palabra de Dios, que tiene que poder decirle algo a nuestra generación hoy, ¿no? Y eso sí, que sigue siendo válido también para nosotros, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Pueden encontrar ustedes en la traducción que hace Florentino García Martínez de los textos de Qumran, editados en Trota, en Madrid. Está la traducción de estos Pesharim, ¿no? Está bien interesante como para conocer la técnica que tienen los miembros de la comunidad para interpretar con este modo del Pesher los textos antiguos, ¿sí? Esta acción poética y profética, tanto de Naum como de Habacuc, yo recordaba lo que vos dijiste ayer también como conclusión, reconocer la violencia que hay en el libro, digamos, mal hay uno. Y ahora vos decías también como en Habacuc, como para afuera, digamos, de saber poner también palabras o articular palabras sobre el mal, sobre el sufrimiento, sobre la muerte, el suicidio. Ser capaces de hablar de eso, ¿no? De hablar de estas cuestiones que nos hacen sufrir, ¿no? Entonces no guardarnos el entripado porque nos indigesta, ¿no? Ser capaces de darle palabra, ¿no? Sí, yo creo que esa es una gran invitación a todos aquí, ¿no? Bueno, muy bien, aquí podemos terminar esta tarde. Mañana empezaríamos sofonías, así que si quieren empezar a repasarlo, empezamos. Muy bien.